ruta de novo es la vía en la que los nucleótidos se sintetizan a partir de precursores de bajo peso molecular. Son prácticamente idénticas en todos los organismos. El PRPP 5' fosfoalfa D ribosil 1-pirofosfato es el azúcar precursor de todos los nucleótidos. Por tanto, todos se sintetizan de novo en forma de ribonucleótidos. Como norma general, hay un gran consumo de ATP y poder reductor en la mayoría de las etapas que cualquiera de las rutas de síntesis, por lo que no se van a representar. La síntesis de las purinas comienzan condensando poco a poco los nitrógenos procedentes de glutamina y ácido aspartico y los carbonos procedentes de CO2, formil tetrahidrofolato y glicina. El producto final es el ácido inosínico o inosina monofosfato o también llamado IMP. Una vez que se han liberado de la pentosa y del fosfato, todos se convierten en ácido úrico, que posteriormente se degrada a urea. La urea se puede descomponer espontáneamente en amonio y CO2. La síntesis de pirimidinas comienza con la condensación del carbamoil fosfato con el ácido aspartico para, a través de varias etapas, acabar formando el primer anillo de pirimidina, que es el ácido orótico. El catabolismo de las pirimidinas acaba convirtiéndose todas las pirimidinas en uracilo. El uracilo acaba catabolizándose hasta producir betalanina, amonio y CO2. El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Es el que permite que ésta sea comprendida por la célula y está compuesto por una cadena simple. Cumple con numerosas funciones, siendo la más importante la síntesis de proteínas, en la que copia el orden genético contenido en el ADN para emplearlo de patrón en la fabricación de proteínas y enzimas y diversas sustancias necesarias para la célula y el organismo. Para ello acude a los ribosomas. Existen varios tipos de ARN, dependiendo de su función primordial. El ARN mensajero o codificante también se le puede llamar ARNM. Y esta se ocupa de copiar y llevar la secuencia exacta de aminoácidos del ADN hacia los ribosomas. El ARN transferencia, o también llamado ARNT, se trata de polímeros cortos de 80 nucleótidos que tienen la misión de transferir el patrón copiado por el mensajero al ARN ribosómico. El ARN ribosómico, o también llamado ARNR, ellos operan como componentes catalíticos para soldar las nuevas proteínas ensambladas sobre el molde del ARNM. Ahora están los ARN reguladores. Se trata de piezas complementarias de ARN en regiones específicas del ARNM o del ADN, que pueden ocuparse de diversas labores, interferencias en la replicación para suprimir genes específicos, también llamado ARNI, o activadores de la transcripción, que se pueden llamar ARNs antisentido, o pueden regular la expresión genética, que pueden llamarse ARNNC largo. Ahora están los ARN catalizador, piezas de ARN que operan como biocatalizadores, operando sobre los propios procesos de síntesis para hacerlas más eficientes o velar por su correcto desenvolvimiento o incluso ponerlas en marcha del todo. ARN mitocondrial. Dado que las mitocondrias de la célula poseen su propio sistema de síntesis proteica, poseen también sus propias formas de ADN y ARN. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que lo estabilizan? Primera, la doble hélice, BDNA. Es el tipo de doble hélice que predomina en el DNA. Presenta un surco mayor donde las bases están más expuestas y pueden ser reconocidas, y otro menor. La desoxirribosa está en segundo y así los fosfatos en la tercera y la quinta. Están máximamente alejados a la séptima. Las bases están en anti y son perpendiculares al eje de las hélices. Y existen otras formas de doble hélice. Una es la ADNA y ZDNA. La primera, ADNA, en el DNA se forma a partir de la forma B por deshidratación. Es más gruesa y corta, de modo que el surco mayor es más profundo y menos accesible, y en el interior de la doble hélice cabe agua. La pentosa está en el tercero, que se podría decir que mide 6A entre los fosfatos.
Las bases no son perpendiculares al eje de la hélice. Segunda es la ZDNA, es levógira y en ella los fosfatos se sitúan en zigzag. Y en esta la forman secuencias que alteran purinas y pirimidinas. Un ejemplo es la poli-D GC con poli-D CG. Estas solo tienen un solo surco y se desconoce si aparece in vivo. Hay estructuras infrecuentes del DNA. La primera son las horquillas y estructuras cruciformes. Las estructuras cruciformes aparecen en secuencias palindrómicas e intervienen en la replicación y en la regulación de la expresión de genes. Luego están las intersecciones Holiday, son intermediarios de la combinación genética. Luego están las triples hélices HDNA. Aparece cuando una hebra solo tiene purinas y la otra solo pirimidinas. Se forman apareamientos no convencionales. Ahora están las cadenas G de los telómeros. Los telómeros aparecen en los extremos de los cromosomas eucariotas y contienen repeticiones de secuencias ricas en G. La cadena complementaria es rica en C. Ahora está el superenrollamiento. Es una estructura cerrada que parece que está superenrollada cuando los extremos se unen tras haberse enroscado la cadena sobre sí misma. El superenrollamiento de la doble hélice puede ser negativo en sentido opuesto al de las cadenas, aflojándolas al positivo en el mismo sentido o apretándolas in vivo. Se da fundamentalmente el negativo. El RNA de transferencia, en las hélices de RNA hay bucles con bases sin aparear. Además, la ribosa posee un grupo OH en la segunda prima, del que carece el DNA. Al poseer grupos formadores de puentes de hidrógeno sin aparear y bases hidrofóbicas sin empaquetar, algunas moléculas de RNA se pliegan y adoptan conformaciones compactas en las que esos grupos encuentran pareja. En su conformación plegada, estas moléculas de RNA presentan superficies complejas semejantes a las de las proteínas. Estabilidad de las dobles hélices. La estabilizan los puentes de hidrógeno GC y AT y el empaquetamiento entre las bases. El empaquetamiento más favorable es entre GC y CG y el menos favorable es la AA con la T. Y estas pueden ser desestabilizadas por las repulsiones electrostáticas entre fosfatos y en hélices monocatenarias, también llamadas RNA, que son las regiones no apareadas. La estabilidad local de una molécula de ADN depende bastante del contenido AT con la GC. Naturalización térmica de la doble hélice. Al calentar, la doble hélice se desnaturaliza y las dos cadenas se reparan. Como las bases tienen mayor coeficiente de extinción en el DNA monocatenario, la absorbancia en el V aumenta.